Ahora aprenderás a transformar tu vida desde su raíz, porque descubrirás que todo lo que has vivido, lo has creado tú. No como castigo, no como karma, sino como el reflejo exacto de tu vibración. La mayoría de las personas siguen esperando un milagro, una señal, algo externo que los saque del lugar donde están. Pero la verdad más incómoda y más poderosa es que no necesitas esperar nada. Porque todo lo que buscas ya está dentro de ti, y tú eres el único capaz de liberarlo. No viniste a este mundo a suplicar. Viniste a recordar que tú eres la señal. Esta es una guía que no te pide que creas, sino que observes. Que mires con nuevos ojos todo lo que te rodea. Porque la realidad no es algo que te sucede, es algo que se manifiesta a través de ti. Y si eres capaz de sostener una nueva vibración, entonces todo cambiará. Esto no es fe ciega. Es ciencia espiritual. Es la ley detrás de todo lo que existe. Es la metafísica prohibida. Entonces crearás tus propios milagros. Los dichos son los siguientes. Capítulo 1. El origen del engaño. Desde que el ser humano tiene memoria, ha buscado comprender por qué su vida es como es. ¿Por qué unos nacen entre lujos y otros entre carencias? ¿Por qué hay quienes parecen bendecidos por la suerte, mientras otros luchan toda una vida sin obtener más que cansancio? Se enseñó que el destino está escrito, que hay que aceptar lo que toca sin cuestionarlo, que la vida es dura, y que solo algunos elegidos pueden alcanzar la abundancia, el amor o la plenitud. A través de generaciones, se transmitió la idea de que la realidad es algo externo. Algo que simplemente sucede. Un camino que hay que recorrer, paso a paso, aceptando con resignación lo que llega. Y así, millones de personas aprendieron a vivir como espectadores de su propia existencia. Reaccionando a lo que sucede, esperando que las cosas cambien por sí solas, rezando para que algún poder superior les conceda aquello que anhelan. Pero en lo profundo de esa enseñanza había una trampa. Una que no fue diseñada para ayudar al ser humano, sino para mantenerlo en un estado de dependencia. Una trampa que apagó la chispa de su poder creativo. Porque si la realidad ya está escrita, entonces no hay nada que hacer más que aguantar. Si la vida es solo una prueba, entonces lo único que queda es resistir y esperar el final. Y si todo depende de fuerzas externas, entonces el ser humano deja de ser protagonista y se convierte en víctima. Esa es la raíz del engaño. En algún momento, la humanidad olvidó que la realidad no es algo que sucede a las personas, sino algo que sucede a través de ellas. Lo que llamamos vida es, en verdad, el reflejo exacto de aquello que se sostiene en la mente. No lo que se desea superficialmente, sino lo que se cree profundamente. El universo, lejos de ser un mecanismo ciego o un juez, es un espejo perfecto. Uno que no juzga, que no castiga, que no premia, solo refleja. En ese reflejo no hay moral, no hay culpa, no hay castigo. Solo frecuencias. Vibraciones. Pensamientos que se convierten en formas. Emociones que se traducen en experiencias. Y creencias que moldean cada paso del camino. La metafísica, esa ciencia olvidada por muchos y temida por otros, sostiene que todo es mente. Que el universo entero es una manifestación de la conciencia. Que no existe lo externo separado de lo interno. Y que lo que se proyecta desde dentro, inevitablemente se convierte en realidad afuera. Durante siglos, esta sabiduría fue ocultada. Se temía lo que el ser humano podía llegar a crear si descubría que era más que un cuerpo limitado. Si recordaba que su mente no es solo un contenedor de pensamientos, sino una herramienta capaz de modificar la materia, alterar los resultados y abrir caminos donde antes solo había muros. En lugar de enseñarle a pensar, se le enseñó a obedecer. En lugar de invitarlo a descubrir su poder, se le inculcó miedo al error. Y así, lo que nació como un ser con la capacidad de moldear su existencia, se transformó en alguien que duda, que teme, que pide permiso para vivir. Pero aún en medio de esa oscuridad, hubo quienes sintieron que algo no cuadraba.
que la vida no podía ser solo una cadena de pruebas y sacrificios, que la abundancia no podía estar reservada para unos pocos, que el amor no tenía por qué doler, y que el destino, quizás, no era una sentencia, sino una elección. La metafísica prohibida no es una filosofía más. Es una mirada distinta hacia la vida. Una que no se basa en la esperanza ciega, ni en la superstición, ni en el autoengaño. Es la comprensión profunda de que todo lo que se experimenta es el resultado de lo que se sostiene con convicción en el interior. A lo largo de los siguientes capítulos, comenzará a revelarse aquello que siempre estuvo a la vista, pero que pocos se atrevieron a mirar. Se abrirán puertas que llevan a recordar lo que fue olvidado. Y se mostrará que el verdadero poder no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la conciencia con la que se lo habita. Porque cuando eso sucede, todo lo demás cambia solo. Capítulo 2. El reflejo invisible, lo que proyectas sin darte cuenta. A veces no es la vida la que se cierra, sino la forma en que la estás mirando. Dicen que cuando algo se repite una y otra vez, no es mala suerte, es un espejo. Un patrón invisible que refleja, sin piedad, aquello que se niega a ser visto. Hay personas que caminan por la existencia convencidas de que el mundo está en su contra, de que el destino les juega malas pasadas, de que los demás siempre fallan. Pero lo que no saben es que no es el mundo el que está en su contra. Es su propia energía, proyectada silenciosamente, como una orden que el universo cumple sin protestar. El espejo de la vida no se equivoca. Solo devuelve. Aquel que repite frases como yo no sirvo para esto, nadie me valora, todo me cuesta más que a los demás, no hace otra cosa que sellar su realidad con el decreto de su propio pensamiento. Y el universo, obediente, simplemente responde, así sea. Es sutil. No siempre lo notas. No siempre lo entiendes. Hasta que un día, alguien te trata con la misma indiferencia con la que tú te tratas. Hasta que una puerta se cierra justo cuando dudabas si merecías que se abriera. Hasta que una promesa se rompe, justo cuando tú mismo te habías dejado de prometer que podías lograrlo. Ese es el principio de todo. El universo no responde a tus palabras, responde a tu energía. Y la energía más poderosa es la creencia que sostienes en lo más profundo de tu ser. Muchos piensan que es Dios quien castiga. Pero ¿cómo puede castigarte un creador que es amor? En el Antiguo Testamento, Job perdió todo sin haber hecho mal alguno. Y sin embargo, en medio de su dolor, declaró, aunque él me mate, en él esperaré, Job 13:15. Lo que Job entendió, y muchos no, es que no se trataba de castigo, sino de transformación. De fe auténtica, no negociada. La vida no castiga. La vida refleja. Pero al ser educados desde el miedo, preferimos creer en premios y castigos. Porque asignar una causa externa es más fácil que mirar hacia adentro. Es más cómodo decir esto me pasó por mala suerte que aceptar que, tal vez, uno mismo lo sostuvo con pensamientos de indignidad, culpa o inseguridad. Un día, una mujer desesperada se sentó a conversar con un anciano sabio. Le dijo que todo en su vida iba mal, que sentía que el universo la estaba castigando. El anciano, con calma, le preguntó: ¿y qué piensas de ti misma cuando nadie te escucha? Que no valgo la pena, respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas. Ahí estaba todo. No eran los demás los que la hacían sentir invisible. Era ella quien vibraba en la idea de no merecer ser vista. La mente humana es un campo fértil. Todo lo que siembras ahí, germina. No importa si es una duda o una certeza. Si sostienes la idea de que la vida es difícil, cada día será una prueba de ello. Si crees que el amor siempre duele, atraerás relaciones que confirmen tu dolor. Y si estás convencido de que el dinero solo llega con sufrimiento, tu realidad se llenará de cuentas, deudas y esfuerzos interminables. Pero si, en cambio, eliges vibrar distinto, aunque al principio te parezca una mentira, algo comienza a cambiar. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia todo.
Hay un misterio que pocos han querido aceptar, y es este: el karma no es un juez cósmico. No es un verdugo. Es un espejo exacto, inmediato y justo. Cuando siembras escasez en tus pensamientos, recoges carencia en tus días. Cuando hablas mal de otros, la vida te rodea de personas que hacen lo mismo. Cuando sientes que nada te sale bien, inconscientemente te saboteas para confirmar esa creencia. La mayoría no nota esto, porque no sabe que está sembrando mientras piensa. No sabe que está construyendo mientras se queja. No sabe que está ordenando su realidad cada vez que afirma, con resignación: así soy yo, esto siempre me pasa. El problema no es lo que te pasa. El problema es lo que sostienes como cierto. Una vez, un joven caminaba por un pueblo repitiendo en voz alta: soy un desastre. Nada me sale bien. Todo es difícil. Un anciano que lo escuchaba lo detuvo y le dijo: ¿tú dejarías entrar a tu casa a alguien que insulta a tu madre, destruye tus cosas y siembra basura? Por supuesto que no, respondió el joven. Entonces, ¿por qué dejas que esos pensamientos vivan en tu mente? La mente crea, pero el alma sostiene. Y mientras sostengas dentro de ti una visión fragmentada de quién eres, el mundo será igual de fragmentado contigo. Por eso, cuando algo en tu vida se repite, no lo tomes como una maldición. Tómalo como un mensaje. Un reflejo. Una señal de que hay una vibración que estás emitiendo sin darte cuenta. Algo en ti que se niega a cambiar, y que el universo, amorosamente, te sigue mostrando hasta que lo veas. Y cuando finalmente lo veas, y dejes de luchar con el reflejo para comenzar a transformarte, entonces sí, todo a tu alrededor comenzará a responder diferente. Porque nunca fue afuera. Siempre fue adentro. Capítulo 3. El dinero no distingue entre santos y pecadores, solo sigue la vibración. Durante siglos se ha creído que el dinero obedece a los justos, que llega como recompensa al sacrificio, y que se niega a quienes viven en la mentira o en el egoísmo. Se ha dicho que la pobreza ennoblece y que la abundancia hay que merecerla. Pero la realidad, cruda y silenciosa, no responde a moralidades ni juicios humanos. Responde a energía. A lo largo del tiempo, miles de personas dedicaron su vida al trabajo duro, a la entrega, al esfuerzo incansable, y aún así terminaron viviendo al día, contando monedas, cargando culpas. Mientras tanto, otros, sin grandes virtudes ni sacrificios, acumulan riquezas y oportunidades con una facilidad que muchos no logran comprender. ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Es una injusticia? ¿Es una lotería? O tal vez, es una ley. Quien observa con atención la realidad que lo rodea, descubre un patrón. Aquellos que tratan al dinero como un aliado, viven en abundancia. Aquellos que lo perciben como una amenaza, como una carga o como una rareza, lo ven alejarse una y otra vez. No importa cuánto trabajen. No importa lo que crean merecer. Porque el dinero, al igual que toda manifestación en este mundo, no responde a palabras, ni a súplicas, ni a méritos. Solo responde a vibración. Y la vibración no se finge. Se sostiene. Dos personas caminan por la misma calle. Una entra a una tienda y compra sin mirar el precio, agradeciendo lo que tiene. La otra, frente a ese mismo mostrador, frunce el ceño, respira con ansiedad y piensa en lo poco que le queda. La diferencia no está en sus billeteras. Está en su energía. Una vibra en certeza. La otra, en escasez. La vibración se manifiesta en los gestos más pequeños, en cómo se entrega una propina, en cómo se habla del dinero, en cómo se siente el cuerpo al abrir una cuenta o al pagar una deuda. Las palabras pueden decir soy abundante, pero si la emoción que las acompaña es miedo o carencia, el mensaje se cancela antes de llegar. En el Evangelio según San Juan, antes de multiplicar los panes y los peces, Jesús levantó la vista al cielo y dijo: Padre, gracias porque ya me escuchaste. No hubo duda, ni súplica, ni condición. Solo certeza. A eso se le llama vibrar en la fe.
Y la fe, como veremos más adelante, no es un asunto religioso. Es una frecuencia de convicción absoluta. Cuando una persona habla desde la escasez, todo su entorno comienza a responderle en ese mismo tono. El dinero se vuelve esquivo. Los pagos se atrasan. Las oportunidades parecen bloquearse. No porque haya un castigo divino, sino porque el universo, como un espejo neutro, refleja exactamente lo que se le proyecta. Y eso ocurre incluso cuando la mente dice una cosa y el corazón siente otra. Existen quienes viven diciendo frases como, quiero salir de deudas, quiero tener más dinero, quiero ganar mejor. Pero detrás de esas palabras se esconde una vibración de falta, de lucha, de angustia. Y eso es lo que se termina sosteniendo. No importa cuántas veces se repita una afirmación positiva. Si el cuerpo se tensa al pensar en dinero, si la emoción dominante es el temor, entonces esa será la señal que el universo replicará una y otra vez. En las historias que no se cuentan en voz alta, están las verdaderas claves. Como la de un joven que, después de perder su empleo, caminaba por la ciudad con los hombros caídos y la mirada perdida. En una esquina, vio a un niño jugando con una caja de cartón como si fuera un cofre del tesoro. En ese instante, sin decir palabra, comprendió que la abundancia no depende de lo que se tiene, sino de cómo se lo percibe. Y al cambiar su forma de ver, su realidad comenzó a reconfigurarse. Otra escena ocurre en un mercado popular. Una mujer sonríe mientras cuenta monedas y paga por un ramo de flores. No se queja del precio. No mira con sospecha al vendedor. Compra con alegría, como quien honra el intercambio. Al lado, un hombre refunfuña por un billete suelto. Habla mal del sistema. Mira todo con desconfianza. Ambos compran lo mismo. Pero solo uno está alineado con la energía del dinero. No se trata de pensar positivamente todo el tiempo. Tampoco se trata de negar los desafíos. Se trata de reconocer que el dinero, como toda manifestación, responde a la vibración dominante. Y esa vibración no se cambia con palabras, sino con una transformación interna. Con una percepción distinta. Con una decisión profunda. La mayoría ha sido programada para relacionarse con el dinero desde el miedo. Desde la culpa. Desde el esfuerzo extremo. Como si fuera un premio que solo reciben los que se sacrifican más. Pero el universo no opera con castigos ni premios. Solo responde al tono con el que se le habla. Y ese tono se llama frecuencia. La fe del sembrador no está en lo que dice, sino en cómo lanza las semillas. Y así como el campo devuelve según lo sembrado, la vida devuelve según lo vibrado. El dinero no distingue entre santos y pecadores. Solo sigue la vibración. Y quien cambia su frecuencia, cambia su historia. Capítulo 4. El karma no castiga, solo refleja. Durante generaciones, el karma fue visto como una especie de justicia divina, una balanza invisible que anotaba cada acción para luego devolverla multiplicada. Muchos crecieron temiendo que si hacían algo malo, la vida se lo cobraría. Y si hacían algo bueno, en algún momento, como una especie de reembolso espiritual, recibirían su recompensa. Pero la verdad es mucho más simple. Y al mismo tiempo, mucho más poderosa. El karma no castiga. Tampoco premia. El karma solo muestra. En el silencio de una discusión familiar, alguien lanza una frase con rabia: tú siempre te haces la víctima. El otro responde con la misma intensidad: y tú nunca aceptas tus errores. Las voces se elevan, las heridas se abren, pero lo que ninguno de los dos sabe es que, en realidad, no están peleando entre sí, están peleando con su propio reflejo. Lo que uno ve en el otro es lo que no quiere ver en sí mismo. Ese es el verdadero karma. Cada vez que alguien actúa desde el resentimiento, no está castigando al mundo, está sembrando más razones para sentirse dolido. Cada vez que alguien repite que todo le sale mal, no está invocando mala suerte, está reafirmando su identidad de víctima. Y el universo,
obediente, refleja lo que esa persona sostiene sin cuestionar si es justo o no, si lo merece o no. Porque el karma no juzga, solo refleja. Una mujer carga durante años con la idea de que no merece ser amada. Ha escuchado que es demasiado intensa, demasiado fría, demasiado complicada. Se lo repitieron tanto, que lo aceptó como una verdad. Y entonces, cada relación que llega a su vida le confirma esa idea. No porque el destino quiera castigarla, sino porque el karma le muestra con precisión aquello que lleva dentro. En el libro de Proverbios, se lee, como el hombre piensa en su corazón, así es él. No dice así será ni así puede llegar a ser. Dice así es. Porque lo que se sostiene internamente, ya sea una idea, una emoción o una creencia, no se queda guardado. Se proyecta. Y la vida se encarga de reflejarlo. El karma no espera una vida futura para ajustarse. Actúa aquí y ahora. En la forma en que alguien se habla a sí mismo. En la forma en que reacciona al dolor. En la forma en que interpreta el mundo. Hay quienes creen que si ayudan mucho, si dan siempre, si son buenas personas, entonces la vida, en algún momento, les devolverá eso en forma de éxito, de amor, de paz. Pero si ese dar proviene de la carencia, de la necesidad de aprobación, del miedo a no ser suficientes, lo que el universo refleja no es la acción, sino la vibración detrás de ella. Y así, quien da desde la falta, recibe más falta. Quien ama desde el vacío, atrae relaciones que no llenan. Quien trabaja desde el sacrificio, vive agotado y sin reconocimiento. No porque haya una injusticia, sino porque el karma opera como un espejo que no puede devolver lo que no ve reflejado. Un hombre camina por la calle mirando con recelo a cada persona. Cree que todos tienen segundas intenciones. Sospecha de las miradas, de las sonrisas, de los silencios. Y entonces, todo lo que encuentra son traiciones, decepciones y motivos para confirmar su visión. Pero no es el mundo el que lo traiciona. Es su desconfianza, amplificada por el karma, la que le muestra exactamente lo que espera. Es duro aceptar que la vida no está contra nadie, porque entonces ya no haya quien culpar. Es incómodo descubrir que nadie castiga desde arriba, porque eso significa que uno mismo ha estado sosteniendo las cadenas. Pero también es liberador. Porque si no hay castigo, no hay condena. Si no hay premio, no hay espera. Solo está el reflejo. Y quien cambia lo que sostiene dentro, cambia lo que recibe fuera. Como una sombra que siempre acompaña, el karma se presenta en las decisiones no tomadas, en los patrones repetidos, en las palabras no dichas, en los pensamientos que se alimentan en secreto. Pero lejos de ser una sentencia, es una oportunidad. Una señal que guía hacia la transformación. Y cuando se lo ve con los ojos correctos, incluso el dolor deja de ser un enemigo. Una mujer repite en voz baja, siempre me toca lo más difícil. Lo dice sin pensar, como quien narra una historia aprendida. Y cada día que pasa, su vida se ajusta a ese guión. No porque el universo la quiera ver sufrir, sino porque esa frase es un decreto. Y el karma, como buen mensajero, obedece. Pero si un día esa frase cambia, si un día dice, ahora todo empieza a mejorar, el karma también escucha. Y se adapta. El karma es la ley del reflejo. No responde a la moral, ni a las buenas intenciones, ni a lo que alguien cree merecer. Responde a lo que se vibra. A lo que se cree profundamente. A lo que se sostiene sin dudar. Y esa es, en realidad, la mejor noticia. Porque si el reflejo no gusta, no hace falta esperar otra vida, ni castigos eternos, ni intervenciones divinas. Solo hace falta mirar dentro y cambiar lo que se sostiene. Capítulo 5. El dinero no es recompensa ni castigo. Durante siglos, se nos enseñó a mirar el dinero con una mezcla de respeto, temor y desconfianza. Algunos lo ven como una bendición, otros como una fuente de corrupción. Está quien cree que es la raíz de todos los males, y quien lo persigue como si en él estuviera la salvación.
pero pocos han comprendido lo que realmente es. El dinero no juzga, no premia a los buenos, no castiga a los malos, tampoco llega por merecimiento. El dinero simplemente responde. Una mujer trabaja de sol a sol, cumple con todo. Es amable, responsable, sacrificada. Sin embargo, el dinero apenas le alcanza. Al otro lado de la ciudad, un hombre que parece no hacer mucho vive rodeado de lujos. Y entonces ella se pregunta, ¿por qué a mí no? Cree que la vida es injusta, que algo debe andar mal. Pero lo que no ve es que ambos están recibiendo exactamente lo que su energía sostiene. El dinero no entiende de moral, entiende de vibración. En la parábola de los talentos, Jesús narra cómo un hombre entrega distintas cantidades de dinero a 3 siervos. Uno de ellos, por miedo, esconde el talento bajo tierra. Y al regresar el amo, no tiene nada que mostrar. El castigo no fue por haber hecho algo malo. Fue por no haber hecho nada. Por haber vibrado en miedo. Así actúa el dinero. No como un juez, sino como un espejo. Si la energía que lo rodea es temor, huye. Si es confianza, fluye. Hubo una época en que muchos creían que trabajar duro era sinónimo de riqueza. Que quien más se esforzara, más ganaría. Pero la experiencia demostró lo contrario. Hay personas que sudan cada día en empleos agotadores y apenas logran sobrevivir. Mientras tanto, otros que actúan desde la certeza de que el dinero viene con facilidad, parecen no conocer la escasez. No es que el mundo sea injusto. Es que la ley es exacta. El dinero no sabe cuántas horas has trabajado. No sabe si te portaste bien. No distingue entre generosidad o avaricia. Lo único que percibe es tu estado interno. Y si ese estado está lleno de carencia, el dinero simplemente no se queda. Un joven se repite todos los días que el dinero es difícil, que no alcanza, que siempre se va. No importa cuánto gane. No importa cuánto ahorre. Cada vez que algo mejora, aparece un nuevo gasto, una urgencia, una pérdida. No es mala suerte. Es un patrón. El universo le está mostrando, sin filtros, lo que él mismo está vibrando. Una tarde cualquiera, un hombre observa a un vagabundo sentado en una esquina. Le ofrece unas monedas, pero en lugar de agradecer, el hombre murmura con amargura, el dinero nunca se queda conmigo. Y al oírlo, el que da se detiene. No por las palabras, sino por lo que hay detrás de ellas. Esa creencia, esa sentencia, es la que ha construido su realidad. No fue el sistema. No fue la suerte. Fue una idea, sostenida con fuerza, que se convirtió en verdad. El dinero no responde a la necesidad. Responde a la conciencia. Y esa conciencia no se cambia repitiendo frases vacías, sino transformando la forma en que uno se relaciona con la energía de la abundancia. Un corazón agradecido abre puertas. Pero no el agradecimiento forzado, ni el que se dice esperando recibir más. Sino el que brota cuando uno reconoce que siempre ha tenido algo, aunque no lo haya visto. Quien agradece por cada moneda, ve multiplicado su valor. Quien se queja por cada cuenta, refuerza su peso. Hay quienes ven un gasto como pérdida. Otros lo ven como circulación. Hay quienes ahorran por miedo. Otros por confianza. Hay quienes se angustian al pagar. Otros lo hacen con amor. Y así, el dinero aprende a dónde volver. No por capricho, sino por ley. El dinero es una forma de energía. No tiene voluntad. No tiene favoritismos. Pero si tiene una cualidad implacable, refleja con exactitud la conciencia con la que se lo invoca. Por eso, cambiar la relación con el dinero no es cuestión de trabajar más, ni de pedir más. Es cuestión de pensar diferente. Sentir diferente. Hablar diferente. El profeta Isaías dijo una vez, «Tus palabras han sido fuertes contra mí», dice el Señor. Pero vosotros decís, «¿Qué hemos hablado contra ti?».
Y continúa, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que hemos guardado su ordenanza y andado afligidos. En otras palabras, habéis hablado desde la queja, desde la angustia, y no desde la fe. Lo mismo ocurre con el dinero. Lo alejamos cuando lo maldecimos. Lo bloqueamos cuando lo tememos. Lo limitamos cuando lo vemos como enemigo. Quien quiere ver al dinero como aliado, debe primero aliarse consigo mismo. Confiar en que lo merece. Sentirse cómodo con su presencia. Y dejar de repetir las frases que lo repelen. El dinero no castiga. No llega por rezos. No responde a las súplicas. Solo llega a quien vibra en sintonía con él. Y esa sintonía no se crea esperando. Se elige. Capítulo 6. La fe no es religión, es certeza interior. Desde niños nos enseñaron que la fe era un acto de creer sin pruebas. Que había que confiar en lo invisible, en lo inalcanzable, en lo que vendría si era voluntad de Dios. Pero pocos nos hablaron de esa fe que no se reza, sino que se encarna. Esa fe que no se proclama con palabras, sino que se vibra con el cuerpo entero. La fe real no es un dogma. No necesita templo. Ni permiso. Es una frecuencia silenciosa, pero poderosa, que transforma la realidad desde adentro. En algún rincón del mundo, una madre acuesta a su hijo sin saber qué le dará de cenar mañana. Pero lo arropa con ternura y sonríe. Porque algo dentro de ella le dice que todo va a estar bien. No tiene certezas externas. Tiene una sola certeza interna. Eso es fe. La ciencia la llama convicción. La física cuántica la llama colapso de onda. El alma simplemente lo sabe. No es cuestión de religión. Es una ley que trasciende credos y culturas. Un niño se pone de pie por primera vez. Sus piernas tambalean, pero no duda. No se pregunta si puede, no se compara con otros, no imagina que va a fracasar. Simplemente camina. Porque en su mente, la posibilidad de no lograrlo no existe. Esa es la fe original. La fe que todos tuvimos, antes de que nos enseñaran a temer. La fe es energía que colapsa la incertidumbre. Es la fuerza que dice ya es antes de que sea. Es la convicción de que algo es verdad, incluso antes de verlo. No tiene que ver con repetir frases. Tiene que ver con encarnar una certeza tan fuerte que el universo no puede ignorarla. Una mujer se encuentra al borde del abismo. Lo ha perdido casi todo. Familia, trabajo, salud. Los demás la miran con lástima, creyendo que se ha rendido. Pero dentro de ella, algo sigue encendido. No sabe cómo, ni cuándo, pero sabe que va a salir adelante. No lo espera. Lo afirma. Lo sostiene. Lo siente en cada célula. Esa llama interior es la fe verdadera. Jesús lo dijo con una claridad que pocos entendieron. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, muévete, y se movería. No dijo que rezaran para que el monte se moviera. No dijo que esperaran a que se diera la señal. Dijo que hablaran con certeza. Que ordenaran desde el Espíritu. Esa es la fe que crea. La fe que no pide. La fe que no mendiga. La fe que vibra. En algún momento, todos hemos confundido la fe con la esperanza. La esperanza es esperar que algo cambie. La fe es saber que ya cambió, aunque todavía no se vea. La esperanza depende del tiempo. La fe trasciende el tiempo. Cuando se habla de milagros, no se trata de que el cielo intervenga por capricho. El verdadero milagro ocurre cuando una persona vibra en una frecuencia tan pura, tan alineada, que colapsa la materia a su favor. La sanación espontánea. El giro inesperado. La oportunidad que llega cuando parecía todo perdido. No son casualidad. Son consecuencia. Y es ahí donde el mundo se divide. Están quienes se preguntan si algún día sucederá. Y están quienes actúan como si ya hubiera sucedido.
No es arrogancia. Es certeza. No es ilusión. Es alineación. Hay una historia que se repite en cada cultura. El caminante que cruza el desierto guiado por una voz que nadie más escucha. El guerrero que se lanza a la batalla sabiendo que vencerá, aunque todo esté en su contra. La curandera que ve la salud en el cuerpo enfermo, antes de que los síntomas desaparezcan. Lo que los une no es la lógica. Es la fe que brota del alma como un río subterráneo. Invisible, pero incontenible. La mayoría de la gente reza con palabras y duda con el corazón. Dice que cree, pero vibra en incertidumbre. Pide, pero no se cree digno de recibir. Y esa incoherencia es lo que bloquea el flujo. La fe no es lo que se dice. Es lo que se sostiene en silencio. En Marcos 11:24, Jesús dice: Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que ya lo habéis recibido, y os vendrá. No dice crean que lo recibirán algún día. Dice crean que ya lo recibieron. Es una línea delgada, pero crucial. Porque la fe verdadera no vive en el futuro. Vive en el ahora. Quien dice lo tendré aún está esperando. Quien dice ya es mío ha cruzado el umbral. Esa es la diferencia entre desear y crear. Un día, alguien deja de pedir señales. Deja de esperar el permiso. Deja de rezar con angustia. Y empieza a caminar con firmeza. A actuar con convicción. A vibrar como si ya estuviera viviendo la realidad que sueña. Y entonces, todo empieza a cambiar. No porque el mundo haya cambiado, sino porque cambió la frecuencia. Y como espejo perfecto, la vida reflejó lo nuevo. La fe no es religión. Es ciencia del alma. Es vibración sin fisuras. Es el lenguaje con el que le hablas al universo y el universo responde. Capítulo 7. El salto cuántico disfrazado de crisis. Nadie nos prepara para el momento en que todo se rompe. Para esa sacudida que hace temblar la tierra bajo nuestros pies. Un día todo parece estable y al siguiente, lo que dábamos por seguro ya no está. El trabajo. La pareja. La salud. Las certezas. Todo se desmorona como si el universo, sin previo aviso, derribara los pilares sobre los que construimos nuestra vida. Y ahí, justo ahí, cuando parece que no hay salida, comienza el verdadero viaje. No es un castigo. No es un error. Es un salto cuántico disfrazado de crisis. La mayoría cree que cuando todo se cae, significa que fracasó. Que algo hizo mal. Que perdió. Pero la verdad es otra. Nada se destruye sin un propósito. Nada se rompe si no está por emerger algo más grande. Y nada se derrumba si no es porque la estructura antigua ya no puede sostener lo que está por nacer. Las crisis no llegan para castigarte. Llegan para liberarte. Una mujer, después de años de matrimonio, despierta una mañana con el alma vacía. Él ya no es quien era. Ella tampoco. Las palabras pesan. Las miradas se esquivan. Y aunque el miedo la paraliza, algo dentro de sí le grita que ya no puede seguir. Ese divorcio que parecía una tragedia, se convierte en su renacimiento. No perdió una relación. Ganó su libertad. Un hombre, después de años entregado a su trabajo, es despedido sin previo aviso. La angustia lo consume. Se siente inútil, desechado. Pero en ese vacío forzado, descubre una pasión olvidada. Empieza desde cero. Y termina creando algo que nunca habría nacido si no lo hubieran obligado a soltar. La vida no arranca nada que aún necesites. Solo despeja el camino. Para que dejes de sostener lo que ya no vibra contigo. Pero hay una trampa. Una muy peligrosa. Y es confundir el colapso con condena. Cuando algo se rompe, queremos reconstruirlo de inmediato. Nos aferramos a los restos. Intentamos revivir lo que ya murió. Buscamos pegar con cinta lo que necesita ser enterrado.
Y en ese acto de resistencia, bloqueamos el salto. El salto cuántico no se da luchando por volver al pasado. Se da soltando. Confiando. Entregándote al caos con la fe de que ese caos está reordenando algo que tú aún no puedes ver. Jesús no evitó la cruz. No escapó de la traición. No luchó contra el final. Porque sabía que después del dolor venía la transformación. Que el aparente fin era solo una puerta. Y si eso que llamas fracaso es solo el eco de una versión vieja de ti mismo, que está muriendo para que puedas renacer. Y si el dolor no vino a destruirte, sino a empujarte hacia la expansión. Muchos se quedan atrapados en las ruinas. Intentando sostener relaciones rotas. Trabajos vacíos. Identidades que ya no les pertenecen. Y ahí es donde se estancan. No porque la vida los detenga, sino porque no se atreven a dejar atrás lo conocido. La zona de confort también duele. Pero es un dolor al que nos acostumbramos. Una vez, un anciano sabio le dijo a su discípulo: Maestro, siento que todo en mi vida se está cayendo a pedazos. El maestro lo miró, sereno, y respondió: ¿Y quién te dijo que eso era algo malo? Tal vez, por fin todo se está acomodando. Cada vez que la vida te pone de rodillas, tienes dos opciones: romperte o abrirte. Caer o despertar. Y aunque el dolor parezca insoportable, recuerda esto. Lo que hoy duele, mañana será la razón por la que agradezcas. Un versículo en Romanos 8:28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso aquello que parece mal. Incluso la pérdida, el caos, la ruptura. Todo se acomoda. Todo se transforma. Todo tiene un sentido que solo el tiempo revela. La oruga no sabe que va a volar. Solo sabe que su mundo se ha deshecho. Que está envuelta en oscuridad. Y que ya no reconoce lo que era. Pero si resiste el proceso, si no se rinde, termina abriendo las alas. Tú no estás siendo castigado. Estás siendo redirigido. Y cuando por fin sueltes lo que no puedes controlar, el universo te mostrará lo que siempre estuvo preparado para ti. No porque haya cambiado el mundo, sino porque tú habrás cambiado de frecuencia. Capítulo 8. El despertar no es un instante, es una decisión continua. Hay quienes creen que el despertar espiritual ocurre como un relámpago, como un evento glorioso que irrumpe desde los cielos y cambia la vida en un solo respiro. Pero la verdad es otra: despertar no es un evento, es un sendero. No es una revelación pasajera, es una alquimia interior que ocurre en silencio, como el oro que se forma bajo la presión, como la luz que brota desde las grietas más hondas. El Kybalión lo dijo con claridad: el todo es mente, el universo es mental. ¿Pero qué significa despertar bajo esa premisa? Significa comprender que la realidad no es algo que ocurre afuera, sino algo que se genera desde dentro. Que no somos marionetas de la suerte ni víctimas del azar, sino emisores de frecuencias. Y que cada una de esas frecuencias es una causa que, tarde o temprano, manifestará su efecto. Muchos repiten sin entender: estoy en mi camino espiritual. Pero el verdadero despertar es recordar, en cada instante, que tú eres el alquimista. Y que tu mundo exterior solo refleja los elementos que estás combinando en tu laboratorio interior. Pensamientos, emociones, creencias, palabras, todo es materia prima en este arte sagrado. Y si no vigilas tu mezcla, el resultado será caos. No por castigo, sino por ley. No hay castigos ni premios. Hay resonancia. No hay destino escrito. Hay vibración sostenida. Y la alquimia verdadera comienza cuando decides transmutar tus sombras, no cuando las niegas. La ley del mentalismo, la primera y más fundamental, nos enseña que todo lo que existe fue antes concebido en una mente. Y si eso es cierto, entonces todo lo que hay en tu vida es un pensamiento manifestado. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás creyendo sin darte cuenta?
¿Qué imagen de ti sigues proyectando al mundo? Una mujer vivía culpando a su mala suerte. Decía que siempre la engañaban, que nunca la elegían, que la vida le debía algo. Pero un día, cansada de repetir la misma historia con diferentes rostros, se miró en silencio frente al espejo. No dijo nada, solo se observó. Y lo comprendió. No era el mundo contra ella, era ella misma vibrando en abandono, atrayendo abandono. Su despertar no fue una epifanía celestial. Fue el acto humilde de asumir su creación. Así comienza la alquimia, no cuando se encienden velas, sino cuando se enciende la conciencia. El Kybalión lo resume en otra de sus leyes: como es adentro, es afuera. Y esa frase, tan simple, sostiene el misterio entero del universo. Si crees que el mundo es hostil, vivirás en tensión. Si crees que el amor es escaso, verás traiciones. Si crees que el dinero es difícil, sudarás cada moneda. Pero si decides, aunque no tengas pruebas, vibrar como si ya fueras abundante, amado y libre, el mundo no tendrá más opción que reflejarlo. Esa es la alquimia espiritual. No transformar el plomo en oro físico, sino el plomo de tus emociones densas en la luz de tu nuevo estado de conciencia. Y eso no se logra en una sola noche. Se logra a través del fuego diario del discernimiento. Despertar es eso. Es transmutar. Es pasar del miedo a la confianza. De la queja al agradecimiento. Del desorden mental al principio hermético. Es dejar de reaccionar y empezar a crear. Porque el verdadero despertar no se mide por la cantidad de libros que lees, ni por los rituales que practicas, ni siquiera por las veces que meditas. Se mide por tu capacidad de observar tu sombra y no temerle. Se mide por tu decisión diaria de no responder con la vieja programación. El Kybalión también enseña la ley del ritmo: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Así que sí, habrá días en los que sientas que retrocedes. Días en los que parezca que vuelves a dormir. No te castigues. Cada ciclo tiene su propósito. Cada recaída es una nueva oportunidad para observarte con más profundidad. Incluso los grandes alquimistas fallaban en sus primeros intentos. Pero sabían que cada error revelaba una fórmula más precisa. Así también tú. No estás fallando si tropiezas. Fallas solo si decides quedarte en la inconsciencia. Jesús dijo en los Evangelios: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esa verdad no está escrita en un libro externo. Está escrita en tus pensamientos ocultos. Y tu libertad empieza cuando te atreves a leerlos con sinceridad. Muchos quieren despertar, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. Porque el precio del despertar es soltar las excusas. Es dejar de pedir señales y comenzar a ser tú la señal. Es abandonar la identidad que te hacía sentir pequeño, para habitar una versión de ti que asume su poder con humildad y certeza. Así como Hermes Trismegisto enseñaba que el universo es una mente viva, tú también eres una mente viva que da forma al universo que habita. No hay separación. No hay interferencia divina que decida por ti. Solo tú y la frecuencia que eliges sostener. El despertar no es una meta. Es la forma más alta de disciplina espiritual. Es recordar, día tras día, que el universo entero se mueve en ti. Y que cada instante es una oportunidad para crear, transmutar y evolucionar. No lo hagas por miedo. No lo hagas por alcanzar algo externo. Hazlo porque ya entendiste que no hay otra forma de vivir con verdad. Y si hay una certeza que puede sostenerte cuando el mundo se sacude, es esta. Todo cambio real empieza en el interior. Porque todo en el universo, como nos enseñaron los sabios de todos los tiempos, es mente, vibración y correspondencia. Tú eres la piedra filosofal que estabas buscando. Capítulo 9. La verdadera fe, la llave invisible que sostiene la creación. La mayoría cree que la fe es algo reservado a los religiosos. Que se trata de repetir oraciones o confiar ciegamente en un Dios que vive en los cielos. Pero la fe real no se sostiene en palabras, ni en dogmas,
ni en rituales. La fe es una ley, y como toda ley universal, actúa te des cuenta o no. Está grabada en el tejido mismo de la creación. El Kybalión la nombra sin mencionarla directamente, pero está presente en cada uno de sus principios. ¿Por qué? ¿Qué es la ley del mentalismo sino fe en movimiento? ¿Qué es la ley de correspondencia sino la manifestación de aquello que creemos profundamente, aún sin decirlo? Fe no es esperanza. La esperanza espera. La fe sabe. Fe es mirar una realidad adversa y no dudar de la verdad que ya llevas dentro. Es caminar sobre el agua sin comprobar si hay suelo. Es sembrar una semilla en un campo seco y regarla todos los días con la certeza de que algo crecerá, aunque aún no se vea nada. Jesús lo enseñó con una claridad que muchos olvidan. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a esa montaña, muévete, y se movería. ¿Sabes lo que implica eso? Que no es necesario tener fe perfecta, ni enorme, ni de santo. Solo una pequeña, mínima certeza, pero auténtica. Y con eso, todo lo demás se acomoda. ¿Pero dónde nace esa certeza? En el fondo de la mente. En ese lugar donde las creencias no son frases bonitas, sino raíces que sostienen tu identidad. Por eso la mayoría no manifiesta lo que desea, porque tiene fe, sí, pero mal dirigida. Tienen fe en sus miedos. Fe en sus límites. Fe en que no pueden. Y eso también es fe. Lo que sostienes como inevitable, eso es lo que estás creando. La ley del ritmo, otra de las grandes verdades del Kybalión, dice que todo tiene ciclos, flujo y reflujo, avance y retroceso. Y cuando parece que retrocedes, es ahí donde la fe verdadera se prueba. No cuando todo va bien, sino cuando la realidad aún no refleja tu visión. Es fácil tener fe cuando las cosas fluyen. Difícil es sostenerla cuando todo parece detenerse. Ahí es cuando la alquimia comienza. Porque el oro interior solo se revela en el fuego de la incertidumbre. Un hombre perdió todo lo que tenía. Dinero, familia, salud. Caminaba con la cabeza baja, repitiendo que la vida le había dado la espalda. Hasta que un día, al borde del abismo, una anciana le dijo algo que nunca olvidó: la fe no es para cuando ves el camino. La fe es la luz que enciendes cuando todo es oscuridad. Esa frase encendió algo en él. No cambió su situación de inmediato, pero cambió su vibración. Y como enseña la ley de vibración, nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Así, poco a poco, su mundo comenzó a reordenarse. Porque ya no era el mismo. Porque había sembrado certeza donde antes había desesperación. La fe, bien entendida, no es una idea. Es un estado de conciencia. Y el universo responde a estados, no a palabras. ¿Has notado cómo hay personas que parecen tener todo en su contra, pero aún así logran avanzar? No es suerte. Es que sostienen internamente una imagen que no se rompe con lo externo. Creen en su destino. En su visión. En sí mismos. Y eso basta. No necesitan que el mundo confirme nada. Ellos ya lo decidieron dentro. Y la vida, como buen espejo, se alinea. La alquimia espiritual dice que para transformar tu realidad, debes primero transformar tu percepción. Pero eso solo es posible si tu fe no vacila. Si, aún con los ojos cerrados, ves lo que quieres crear como si ya fuera real. El Kybalión lo explica: el universo es mental. Todo lo que ves nació en una mente. Y si tú eres una chispa de esa mente universal, entonces tu mente también crea. Y lo que sostienes con fuerza, tarde o temprano, se manifiesta. Pero hay algo más profundo. Algo que casi nadie se atreve a mirar. ¿Dónde está puesta tu fe ahora mismo? ¿En tus posibilidades o en tus excusas? ¿En tu abundancia o en tu carencia? ¿En tu poder o en tus miedos? Porque no es que no tengas fe. Todos la tienen. La pregunta es, ¿en qué la estás invirtiendo? Una mujer decía todo el tiempo que no podía confiar en nadie.
que el amor era un juego cruel, que siempre terminaba lastimada. Y así era. No porque el universo la castigara, sino porque su fe estaba puesta en la herida, no en la sanación. Y como la ley de correspondencia no falla, como es adentro, es afuera. Su exterior solo le mostraba lo que ya había decidido creer. Ese es el poder de la fe. Una llave invisible que abre las puertas correctas o las equivocadas, según la dirección que le des. Por eso, los sabios antiguos hablaban del arte de sostener una visión. Porque sabían que el universo no se dobla ante deseos, sino ante vibraciones firmes. Y que una mente convencida puede más que 1000 plegarias desesperadas. Fe no es pedir. Fe es declarar. Fe no es esperar. Es actuar desde la certeza. Fe no es mirar al cielo. Es encender el cielo en tu interior. Y cuando esa fe se alinea con las leyes universales, cuando se convierte en una forma de habitar el mundo, entonces todo se transforma. Porque ya no caminas esperando señales. Te conviertes tú en la señal. Esa es la fe de los alquimistas. Esa es la fe de los que despiertan. Capítulo 10. El verdadero poder del verbo. Decretar es crear. En el principio fue el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estas palabras abren el Evangelio de Juan. Muchos las han leído sin comprender su peso. Porque no se trata de una metáfora poética, sino de una verdad tan potente como olvidada. Todo lo que existe fue creado por la palabra. Y no solo la palabra hablada, sino la vibración que contiene. El verbo no es sonido. Es dirección. Es la fuerza que organiza la energía, que separa la luz de las tinieblas, que transforma lo invisible en visible. Los sabios del hermetismo sabían esto. El Kybalión lo dice de forma sutil, cuando enseña que todo es mente, el universo es mental. ¿Y cómo se mueve la mente? A través del verbo. Porque cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que sostienes, es un decreto. Y todo decreto, al ser sostenido con emoción y certeza, se convierte en ley. Las antiguas culturas lo comprendían. En Egipto, las palabras eran consideradas instrumentos mágicos. En la Cábala, se dice que cada letra hebrea es una vibración que construye realidades. Y en la alquimia, el verbo es el fuego que transmuta el plomo del pensamiento inconsciente en el oro de la manifestación consciente. Por eso, cuando alguien dice, siempre me pasa lo mismo, está creando un ciclo eterno. Cuando repite, el dinero no me alcanza, está dictando una sentencia. Y cuando murmura, no soy suficiente, está moldeando su mundo para que lo confirme. No son simples palabras. Son códigos. Claves que abren o cierran realidades. ¿Pero de dónde salen esos decretos? De lo que hay en el fondo de tu ser. Una boca que habla de escasez revela una mente que la sostiene. Una voz que se queja refleja un alma que ha olvidado su poder. Y cada repetición no hace más que reforzar esa programación interna. En la Biblia, Job dijo, lo que temía me sobrevino, lo que me espantaba me sucedió. Y no fue por castigo divino, sino porque su verbo ya lo había anticipado. El miedo, cuando se pronuncia, se vuelve imán. La duda, cuando se afirma, se vuelve decreto. Así, muchos han vivido atrapados en su propio discurso. No porque el mundo sea hostil, sino porque ellos lo han estado recreando con cada palabra que lanzan al viento. Pero también existe el otro camino. El del verbo consciente. El del alquimista que no habla por hablar, sino que declara desde una frecuencia elevada. El que, en vez de decir no puedo, dice estoy aprendiendo. El que, en lugar de afirmar la vida es dura, decide declarar, la vida se abre a mi favor. Y el universo, como buen espejo, obedece. La ley de causa y efecto, otra de las grandes enseñanzas del Kybalión, se activa con cada palabra que siembras. Y si tus palabras son semillas, ¿qué jardín estás cultivando? Un joven solía decir, tengo mala suerte con todo. No era una queja, era su realidad. Nada fluía.
todo se complicaba. Un día, un viejo sabio lo escuchó y le dijo: tus palabras son como tinta en un contrato invisible con el universo. Y tú lo firmas cada día sin leerlo. Desde entonces, el joven comenzó a hablar distinto. Al principio con escepticismo, pero luego con convicción. Cambió su lenguaje, y con ello, su vida. Porque no se trata de repetir afirmaciones vacías. Se trata de sentir el verbo. De que cada palabra que pronuncies tenga raíz en tu conciencia. De que tu lengua no repita lo que no quieres vivir. Los alquimistas sabían que antes de transformar el plomo del mundo externo, debían purificar el lenguaje interno. Porque si el verbo crea, entonces también puede destruir. Y hay quienes han destruido su propia felicidad con frases cotidianas. Con palabras lanzadas sin pensar. Con decretos que el universo, obediente, no tuvo más que cumplir. Jesús también lo dijo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Porque lo que sale, revela tu mundo interior. Y ese mundo es el que el universo toma como plano maestro para construir tu realidad. Ahora piensa, ¿qué estás diciendo cuando nadie te escucha? ¿Cuáles son las frases que repites en tu mente cada día? ¿Te hablas como quien se ama, o como quien se desprecia? Porque no se trata solo del verbo que dices en voz alta. Se trata también del verbo silencioso. Ese que murmuras cuando las cosas no salen bien. Ese que se activa cuando te miras al espejo. Ese que refuerza tu programación sin que lo notes. Y si quieres cambiar tu vida, el primer paso no es hacer más. Es hablar distinto. El Kybalión enseña que todo vibra y el verbo es vibración pura. El tono de tu voz, la intención que le das, la emoción que lo acompaña, todo eso tiene una frecuencia. Y el universo, como campo vibracional, responde a esa frecuencia. No a tus deseos, no a tus súplicas. Responde a lo que realmente emanas. Por eso, los antiguos no hablaban mucho. Medían sus palabras. Las honraban. Las cuidaban como quien cuida un fuego sagrado. Hoy, en cambio, vivimos en la era del ruido. Se habla sin conciencia. Se repite lo que escuchamos. Y cada palabra vacía es una oportunidad perdida de crear con intención. Pero puedes volver. Volver al verbo sagrado. A ese lenguaje interior que edifica, que bendice, que declara con poder. No desde la necesidad, sino desde la certeza. Y cuando ese verbo se alinea con tu vibración más elevada, entonces la alquimia ocurre. El mundo empieza a reorganizarse. Las puertas que estaban cerradas se abren. Las personas correctas aparecen. Las oportunidades que parecían imposibles comienzan a fluir. Porque lo has dicho. Y lo que dices con certeza, no puede ser negado. Capítulo 11. La gratitud como llave alquímica, el oro invisible del corazón. No todos los tesoros relucen. Y no todos los milagros llegan envueltos en luz. En el camino del buscador, hay un secreto que pasa desapercibido para la mayoría. No se enseña en templos ni se vende en cursos de manifestación. Es más sencillo y más poderoso que todo eso. Y, sin embargo, suele ser ignorado, porque no grita, no exige, no se impone. Solo susurra. Ese secreto es la gratitud verdadera. No la gratitud mecánica, ni la repetición vacía de frases aprendidas. No la que se dice desde la obligación, como si fuera un paso más en la receta para conseguir cosas. Sino la que brota del corazón cuando el alma reconoce la perfección oculta en lo que ya es. La que nace cuando se disuelven las expectativas y se comprende que cada momento, aun los más oscuros, son parte de una arquitectura divina. Los antiguos alquimistas sabían que la transmutación del plomo en oro era, en realidad, la metáfora de un cambio interior. Y entre todos los elementos invisibles que alimentaban esa transformación, había uno silencioso pero esencial, el agradecimiento. Porque en la alquimia espiritual, la gratitud es el fuego sutil que transmuta la carencia en abundancia, el miedo en confianza, el vacío en sentido.
Pero no basta con decir gracias al despertar. No basta con escribir en un cuaderno lo que uno debería agradecer. El universo no responde a palabras vacías, sino a vibraciones auténticas. Y cuando la gratitud no vibra desde la verdad, no tiene efecto. El Kybalión, en su primera ley, el mentalismo, declara, el todo es mente, el universo es mental. Y si el universo es mental, entonces lo que piensas con emoción y sostienes con convicción se proyecta como tu realidad. Aquí es donde la gratitud actúa como una frecuencia poderosa que reprograma la mente, no con ideas, sino con resonancias. Cuando sientes gratitud verdadera, el mensaje que se emite al todo es claro. Ya tengo. Ya soy. Ya es. Y desde esa certeza vibratoria, la realidad se alinea. Un rayo de sol entrando por la ventana. El aroma del café que reconforta en la mañana. Una respiración profunda sin dolor. El roce del viento en la piel. La sonrisa de alguien que cruza tu camino. Todo eso es oro alquímico si se lo observa con el lente correcto. Pero el ego, siempre hambriento de más, no se detiene en lo que ya hay. Siempre está en lo que falta, en lo que debería ser, en lo que aún no se ha manifestado. Y es ahí donde empieza el hechizo de la insatisfacción. El principio de correspondencia, otra de las leyes herméticas, nos recuerda. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Y si adentro hay queja, afuera habrá más motivos para quejarse. Si adentro hay gratitud, el afuera se convertirá en un reflejo de bendiciones. No se trata de conformismo, sino de comprensión profunda. Cuando agradeces sinceramente por lo que ya es, el universo comprende que estás listo para recibir más. No como recompensa, sino como consecuencia de tu frecuencia. Porque lo similar atrae lo similar. Esa es la ley de atracción en su forma más pura y menos malinterpretada. Y hay más, en la alquimia del espíritu, la gratitud es también el elixir que suaviza el corazón endurecido por la desilusión. No existe fuerza más poderosa para abrir el canal con lo divino que un alma agradecida. Porque el agradecimiento no pide, declara. En el Evangelio según Mateo, se cuenta que Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias. No pidió. No suplicó. Agradeció como si el milagro ya hubiera ocurrido. Y entonces, ocurrió. Ese acto encierra un conocimiento profundo. Agradecer por lo que aún no se ve, pero ya se siente como real, es la máxima expresión de fe. La fe no es un rezo. Es una decisión vibratoria. Es la certeza de que todo ya está hecho, como dice la ley del mentalismo, y que solo resta sintonizar con ello. Y la gratitud, cuando es verdadera, es el idioma perfecto para esa sintonía. Así, quien agradece desde el corazón, no solo honra lo recibido. También se convierte en canal para lo que está por venir. El agradecimiento sincero es la señal más clara que puede emitir el alma. Una señal que el universo nunca ignora. Y así, sin que nadie lo note, quien vive en gratitud se vuelve alquimista. Uno silencioso. Uno humilde. Pero poderoso. Porque donde otros ven escasez, él ve abundancia. Donde otros se quejan, él bendice. Y donde otros esperan, él ya recibe. Porque ha comprendido que lo que cambia el mundo no es la lucha, ni el esfuerzo, ni el control, sino la vibración con la que eliges vivir cada instante. Capítulo 12. El miedo, la ilusión que encadena al alma. Desde que somos niños, el miedo se disfraza de muchas formas. A veces llega con la forma de un regaño. Otras, con la amenaza de un castigo. Y muchas más, con un susurro sutil que dice: si fallas, te rechazarán. Si cambias, te quedarás solo. Crecimos bajo un hechizo invisible. Uno que no necesitó cadenas ni cárceles para mantenernos atrapados. Porque no hacía falta. Bastaba con sembrar miedo en nuestra mente y el resto lo haríamos nosotros.
Pero la enseñanza hermética, la que está escrita en libros antiguos y también en los silencios del alma, nos dice algo distinto. Nos dice que el miedo no es real. Es solo una ilusión. Una sombra proyectada por la mente cuando ha olvidado su verdadero poder. En el Kybalión, la ley del mentalismo establece que el todo es mente. Y si todo es mente, entonces el miedo también lo es. Una creación mental, un pensamiento alimentado por repeticiones internas y ajenas, que se vuelve tan sólido como el mundo, aunque no lo sea. La alquimia espiritual enseña que el verdadero oro no es externo, sino interno. Y que el plomo a transmutar no son las circunstancias, sino los estados del ser. ¿Y cuál es el más denso de esos estados? El miedo. El miedo es el plomo del alma. El que impide que la luz fluya. El que envenena los sueños antes de que nazcan. El que hace que vivas con el freno puesto, aunque la vida te esté invitando a volar. El miedo no es prudente. No es protector. Es una distorsión. Y como toda distorsión, puede deshacerse. ¿Cómo? Primero, reconociendo que está ahí. Segundo, comprendiendo que no proviene del todo, sino de la separación. Y tercero, recordando la ley del ritmo, todo sube y baja, todo cambia, nada permanece estático. Así como hay momentos de oscuridad, también llegarán momentos de claridad. Y si hoy el miedo parece dominarlo todo, es porque algo dentro de ti está pidiendo ser iluminado. En el Evangelio de Juan, se encuentra una frase que ha atravesado siglos con su verdad desnuda. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El miedo no puede sostenerse donde hay amor verdadero. Y el amor, en este contexto, no es el romántico. Es el amor como conciencia. El que afirma, estoy sostenido, estoy guiado, soy uno con el todo. Esa es la verdadera fe. La fe, como ya vimos, no es ciega. Es activa. Es vibratoria. Es la certeza interior que emana cuando uno deja de vivir desde el temor y empieza a vivir desde la unidad. Pero no se trata de forzar. No se trata de luchar contra el miedo. Eso solo lo fortalece. Se trata de observarlo. De preguntarte, ¿qué historia estoy repitiendo que alimenta esta emoción? Y entonces, escribir una nueva. Ahí entra la ley de polaridad, todo tiene su opuesto. Y donde hay miedo, también existe su contrario, el coraje. El coraje no es ausencia de miedo, sino la decisión de no vivir gobernado por él. Un alma valiente no es aquella que no teme. Es la que, aun temiendo, elige actuar desde la fe. Desde la conciencia de que todo lo que teme es una sombra creada por su propia mente. Y que, como toda sombra, se desvanece con la luz. La alquimia no se hace de un día para el otro. No basta con entender. Hay que encarnar. Y eso toma tiempo. Por eso, muchos se quedan atrapados en el miedo. Porque no esperan lo suficiente para ver cómo esa emoción se transforma cuando es abrazada con amor. Pero los que lo hacen, los que se atreven a mirar su miedo de frente, descubren que detrás de él no hay monstruos, sino partes olvidadas de sí mismos que solo querían ser escuchadas. Y entonces ocurre la transmutación. El plomo se convierte en oro. El miedo se vuelve maestro. Y el alma da un paso más hacia la libertad. Porque quien vence el miedo, no necesita que el mundo cambie. Ya ha cambiado por dentro. Capítulo 13. La realidad, energía vibrando al ritmo de tu conciencia. Durante siglos, la humanidad se ha preguntado qué es la realidad. Los filósofos buscaron respuestas en los libros. Los científicos, en las fórmulas. Los místicos, en el silencio. Y todos, desde lugares distintos, llegaron al mismo punto. La realidad no es sólida. Es energía. Es vibración. El Kybalión lo resume con claridad inapelable. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Y si todo vibra, entonces nada está fijo.
la silla sobre la que te sientas, la pared frente a tus ojos, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones. Todo está compuesto por átomos en movimiento, por campos vibratorios que dan la ilusión de forma. Pero si aceptamos eso, también debemos aceptar que la realidad no es algo que nos sucede. Es algo que proyectamos. No como una metáfora bonita, sino como una verdad que atraviesa todas las leyes del universo. La ley del mentalismo nos recuerda que el todo es mente. Y si el todo es mente, entonces lo que creemos, lo que pensamos y sentimos con fuerza, toma forma. Lo dijeron los alquimistas antiguos. Como es adentro, es afuera. Entonces la pregunta ya no es qué es la realidad, sino, ¿qué estás creando tú con tu vibración? Porque si el mundo es energía moldeable, tu conciencia es el cincel. Y el arte que resulta, es tu vida. Esto puede parecer una carga, pero en realidad es una liberación. No necesitas esperar a que el mundo cambie. No tienes que rogar por milagros. Solo necesitas hacer alquimia interna, elevar tu frecuencia, y verás cómo todo comienza a acomodarse. Pero cuidado. Muchos intentan cambiar su vida desde la superficie. Repiten afirmaciones, visualizan resultados, hacen rituales. Pero en lo profundo, siguen vibrando en carencia, en miedo, en autoengaño. La verdadera transmutación no se trata de cambiar lo que ves, sino de cambiar desde donde lo ves. Es mirar una deuda y no sentir angustia, sino gratitud por el aprendizaje. Es ver una pérdida y no caer en la desesperación, sino en la certeza de que algo nuevo se está gestando. Es comprender que cada cosa que se desarma afuera es porque algo está cambiando adentro. La ley de correspondencia es clara. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. El universo no es caótico, es simétrico. Y cada pieza encaja cuando tú encajas contigo mismo. En la alquimia, al plomo no se le grita para que cambie. Se lo calienta, se lo observa, se lo acompaña. Así ocurre también con nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros patrones. No se transforman por fuerza. Se transforman por comprensión. Por eso, cuando algo en tu vida se repite, una y otra vez, con distintos rostros, en distintas situaciones, no es castigo. Es un reflejo. Una invitación a mirar hacia adentro y decir, ¿qué parte de mí está creando esto? Y no para culparte, sino para que recuperes el poder que siempre ha sido tuyo. Jesús lo dijo con una claridad que pocos entendieron. El reino de los cielos está dentro de vosotros. No está en un lugar lejano. No llega cuando mueres. Está aquí, ahora. Y se activa cuando decides vivir en la frecuencia que corresponde con él. Los milagros no son violaciones a las leyes de la naturaleza. Son manifestaciones perfectas de leyes superiores. Cuando elevas tu vibración, lo improbable se vuelve natural. Lo imposible, cotidiano. Por eso, si tu vida parece un reflejo distorsionado, no intentes cambiar el espejo. Cambia la imagen que proyectas. Eleva tu frecuencia. Haz alquimia de tus pensamientos. Y verás cómo lo que antes parecía fijo, se vuelve maleable. Como lo que antes parecía cerrado, se abre. Porque la realidad no es lo que ves. Es lo que eres. Y cuando tú cambias, todo cambia contigo. Capítulo 14. Las crisis, el caos antes del renacer. Todo lo que duele, transforma. Todo lo que parece romperte, en realidad te reordena. Hay momentos en la vida donde todo parece derrumbarse. El trabajo que se pierde. La relación que termina. La salud que se tambalea. La economía que se desvanece como humo entre los dedos. Y entonces, desde lo más hondo del alma, se eleva la pregunta. ¿Por qué a mí? Pero esa pregunta, por más humana que sea, parte de una percepción limitada. Creemos que algo nos está castigando. Que hemos hecho algo mal.
que la vida nos ha olvidado. Y sin embargo, es todo lo contrario. Las crisis no llegan para destruirte. Llegan porque una parte vieja de ti ya no puede sostenerse más. Lo dijo Hermés Trismegisto, padre de la alquimia espiritual. Antes de que algo sea elevado, debe ser disuelto. La disolución duele. Sí. Porque nos arranca de lo conocido. Nos saca del personaje cómodo, aunque esté lleno de sufrimiento. Pero también es el primer paso de todo proceso alquímico. Primero el caos. Luego la transmutación. Y después, el renacimiento. La ley del ritmo, tal como enseña el Kybalión, revela que todo se mueve en ciclos. Nada permanece estático. La marea sube y luego baja. El día da paso a la noche y la noche al amanecer. Entonces, ¿por qué creer que una etapa de oscuridad es el final? ¿Por qué pensar que el dolor es eterno? Cuando algo se rompe, no siempre es un castigo. A veces es la única forma en que el alma encuentra para liberarte de lo que no tuviste el valor de soltar. Recuerda, el universo no responde a tus intenciones. Responde a tu vibración. Y si llevas tiempo pidiendo un cambio profundo, aunque no lo digas en voz alta, la vida, en su infinita sabiduría, va a empujar lo que haga falta para alinearte con eso que estás buscando. Pero claro, el cambio no siempre llega como lo imaginamos. A veces toma la forma de una pérdida, de una soledad, de una caída. Y sin embargo, cada vez que algo se va, algo más grande está por llegar. Jesús lo insinuó de forma poética. Nadie pone vino nuevo en odres viejos. No puedes recibir una nueva vida si estás aferrado a la anterior. No puedes ascender si sigues cargando el peso de lo que ya no eres. Muchos miran sus crisis como castigos, como retrocesos. Pero los antiguos sabios lo sabían. El caos no es el enemigo. Es la matriz donde nace lo nuevo. En alquimia, se le conoce como nigredo. La etapa de oscuridad absoluta. Donde todo se descompone. Donde no hay forma ni sentido. Pero justo ahí es donde empieza la verdadera transformación. Porque cuando el ego ya no tiene respuestas. Cuando el personaje ya no puede sostener la máscara. Cuando todo lo externo colapsa. Ahí aparece la verdad. Ahí se abre el portal. Y si te atreves a cruzarlo, no con resistencia, sino con entrega, descubres que del otro lado no hay muerte. Hay nacimiento. La mayoría, sin embargo, no salta. Se aferra a lo que se está cayendo. Lucha por revivir lo que ya murió. Y es esa lucha la que duele más que el cambio mismo. Pero hay un punto de inflexión. Una chispa. Un momento donde el alma, cansada de sostener lo insostenible, dice: basta. Y entonces sueltas. Y entonces fluyes. Y entonces comprendes. No eras tú quien perdía el control. Era tu alma quien, por fin, lo estaba tomando. Porque la verdadera seguridad no está en lo que tienes. Está en lo que eres cuando ya no tienes nada. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero renacer. Y ahora, después de haber atravesado este camino de conciencia, no queda duda, no vinimos a este mundo a sobrevivir. Vinimos a recordar, a despertar, a tomar el timón de nuestra propia creación. Aprendimos que la realidad no es un castigo ni un premio, sino un reflejo. Que no se trata de pedir desde la carencia, sino de ordenar desde la certeza. Que el dinero, el amor, la salud y las oportunidades no responden a lo que decimos querer, sino a lo que sostenemos en silencio dentro de nosotros. Descubrimos que el universo no conspira ni en contra ni a favor, solo obedece. Obedece a la frecuencia, a la vibración, al estado interno desde el cual vivimos cada instante. Comprendimos que no basta con repetir afirmaciones si seguimos vibrando en miedo. Que no sirve visualizar abundancia si seguimos respirando escasez. Y fuimos más allá, recordamos lo que Hermés enseñó en el Kybalión,
esa antigua sabiduría olvidada que grita que el universo es mental, que como es adentro es afuera, que todo es vibración, y que quien domina su mente domina su realidad. Cada una de estas leyes universales es un peldaño hacia la alquimia espiritual, el arte de transmutar el plomo de la inconsciencia en el oro de la verdad interior. Ya no somos esclavos de un destino escrito. No somos piezas en un juego ajeno. Somos alquimistas. Somos emisores de energía. Somos la causa detrás de cada efecto. Y si llegaste hasta aquí, si sentiste que algo se activó en lo más profundo de tu ser, entonces este mensaje era para ti. Porque no hay coincidencias. Porque, como ya sabes, lo semejante atrae a lo semejante. Ahora es tu momento. Escribe en los comentarios una frase que sirva de decreto, de llave simbólica para quien también esté despertando. Tengo el control pleno de mi conciencia. Y si sentiste que este viaje resonó contigo, si alguna palabra te tocó el alma, comparte este mensaje con otros. Porque lo que se comparte desde el corazón, se multiplica. Y porque quizás, sin saberlo, tú seas la señal que alguien está esperando. Si deseas seguir aprendiendo antiguas enseñanzas espirituales, dale like y suscríbete. Un saludo consciente para todos.